Les doy la bienvenida. Mi nombre es Nayeret Chamorro. Yo soy doctora en microbiología y actualmente trabajo como especialista de molecular acá en Alateya. Y les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por conectarse en esta tarde a nuestro webinar de Monkeypox, que se titula Abordaje clínico y diagnóstico en el laboratorio. Para nosotros es muy interesante, ya que vamos a ver dos perspectivas en este webinar. La primera parte de ellas va a tratar sobre todo de la parte clínica y la segunda parte vamos a ver un poco qué es lo que se hace en el laboratorio, todo tomando en cuenta la viruela C. Entonces, vamos a partir este seminario, como les dije, primero presentando todo lo que es la parte clínica. Con ello hago la presentación de la doctora Estefanía Pasalaco Hidalgo. Ella es pediatra infectóloga, es jefe del programa de control de infecciones asociadas a la atención de salud en el Hospital Base de Osorno. Es docente de la Universidad Austral de Chile y ella nos va a presentar la charla titulada Viruela sísmica más allá del tabú. Así que con esta presentación le damos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias por su conexión. Muchas gracias por la presentación, gracias a los asistentes, en un horario en que muchos están saliendo del trabajo, así que se agradece eh, que participen en esto, junto con Alateya, un equipo con el cual yo he trabajado hace varios años, y les voy a hablar de un tema que para mí no es algo habitual, pero por lo mismo me motivó a estudiar, a conversar de los casos con otros colegas, y la idea entonces es hablar de la antiguamente llamada viruela sísmica o monkeypox, que ahora se prefiere el término mpox, precisamente para lo mismo, para salir de la estigmatización, ¿no es cierto?, de estos casos, y entonces conversar del tema y contarle un poco en qué va esta enfermedad, ¿no es cierto?, emergente y que también es considerada desatendida, ¿no es cierto?, por las características que tiene y por de dónde viene, ¿no es cierto?, de África, que habitualmente lo tenemos tan olvidado como continente. Así que vamos a dividir esto en tres partes, voy a tratar de no extenderme mucho porque después viene Iván. Y voy a partir con un caso clínico, un caso que se vivió en mi hospital en el 2023. Es que este caso fue compartido por el equipo de dermatología de mi hospital que lo atendió. Es un hombre de 40 años que había sido tratado más o menos un año antes por una sífilis y que ahora acude el 5 de enero del año pasado, acudió a consulta, primero servicio de urgencia, luego fue derivado a dermatología. No tenía mayor antecedente de importancia, es agrónomo, se define como heterosexual, 4 parejas sexuales en el año anterior y ahora se encontraba en una pareja estable. Él define que no, o él comenta que no tenía actividad sexual hace un mes. Parte con odinofagia. En ese momento se pensó que era una amigdalitis al examen físico y se administra penicilina endovenosa, pero 3 días después comienza con un exantema, que era principalmente el compromiso en cara, ahí se puede ver, tenía lesiones tanto en la lengua como, ¿no es cierto?, periorales, con un edema de mi cara izquierda, tenía una placa blanquecina en paladar, una lesión ulcerada también una placa en la lengua y una lesión ulcerada en paladar, pero aparte del compromiso en la cara, también tenía compromiso mucho menor, pero algunas pústulas aisladas en los dorsos de mano y en abdomen. Se palpaban ganglios cervicales que el mayor medía hasta 3 centímetros. En ese contexto, el paciente seguía en buenas condiciones, aparentemente no había tenido fiebre, se decide derivar a dermatología y cuando lo ve la dermatóloga, entonces ella decide tomar una serie de exámenes que incluyeron ELISA VIH, por supuesto, BDRL, le pidieron serología para el Sterval por el antecedente de la amigdalitis reciente, carga viral para algunos virus, incluido B19, y aquí de toma de 3 lesiones, 2 lesiones que estaban todas de la cara, una de la lengua y 2 que estaban periorales, le tomó una PCR para mpox, ¿ya? La cual resultó positiva y obviamente por eso el caso clínico. Lo importante es que además se hizo un diagnóstico diferencial bien completo y en mi hospital tenemos un laboratorio de biología molecular muy completo, por lo tanto, también de hisopado de las lesiones, se estudió se hizo un panel, perdón, de ITS que está ahí y probablemente para mí más importante aún, el panel de úlceras genitales, ¿no es cierto?,
porque en este panel podemos encontrar agentes que son muy importantes para el diagnóstico diferencial, como es herpes simple, y el que está descrito más importante, que es varicela zoster. ¿Ya? Entonces nuestro paciente tenía todo negativo, solo positivo en mpox. Se estudió también a la pareja, que nunca desarrolló lesiones, el estudio estaba negativo. El paciente se manejó en forma sintomática, sobre todo para el manejo del dolor que le ocasionaba las lesiones periorales, y estuvo 21 días en aislamiento en domicilio. Al mes se controló después de que terminó su aislamiento, y había evolucionado con cicatrices deprimidas en mentón y cierta atrofia central. Que este es un problema, ¿no es cierto? En este caso, como la evolución fue bastante autolimitada, benigna, como está descrito, pero puede producir lesiones cicatriciales que pueden ser un problema estético, ¿no es cierto? Lo cual puede llevar también a problemas de la esfera psicológica, ¿no es cierto?, de los pacientes, dependiendo de su cuantía y magnitud. Esta es la línea del tiempo de qué ha pasado con este virus, ¿no es cierto?, que realmente es muy interesante la evolución que ha tenido. La primera vez que se describió fue en el año 58, en ese momento se enfermaron monos que estaban en cautiverio, una colonia de monos, para ser estudiados. Viajaron de África a Dinamarca, y en ese viaje entonces comienzan con un exantema vesicular, y por eso el nombre entonces de viruela símica. Desde entonces hubo casos esporádicos. El primer caso en humano, que acá también está resumido, fue en un niño. Estaban en África buscando casos de remanentes de viruela humana, y encontraron entonces un niño con lesiones que recordaban a la viruela, pero eran diferentes, y fue un caso de mpox. Eso fue el primer caso en humanos, y desde entonces se han descrito brotes principalmente en África, ¿no es cierto?, que incluso fueron de cientos de personas. Y esto no fue un problema hasta, ¿no es cierto?, el año 2022, donde comienzan a haber casos no solo aumentados en África, sino que se describen varios casos en el mundo de forma más o menos simultánea. Llegaron a afectarse más de 100 países, y que tenía un perfil bien característico, y aquí uno ve cómo la epidemiología es tan importante, no solo entonces poder describir la clínica, descubrir el virus que está afectando, como nos pasó también con COVID, sino además, ¿no es cierto?, poder caracterizar quiénes estaban siendo afectados. Entonces, el virus de la viruela, ya fue, ¿no es cierto?, afectación principal, o sea, exclusivamente humano, y por lo tanto se logró la erradicación gracias a la vacuna y obviamente a otras medidas implementadas. Es muy importante el hecho de que se dejó de vacunar en el mundo en los años 80, y esto es un factor entonces que ha contribuido a la emergencia entonces de este virus, dado que la vacunación se cree que confería una protección, ¿no es cierto?, parcial de las personas, y por lo tanto eso ayudó a que mpox se mantuviera restringido a los animales. Era muy contagioso, a diferencia de lo que estamos viendo con esta viruela. Entonces, mpox, del género ortopoxvirus, de la misma familia de la viruela, y también de la misma familia del virus vaccinia, de donde se obtiene la vacuna. Si bien se asocia mucho a los monos, por como les contaba, desde donde se fue descubierto, la verdad es que su reservorio principal son mamíferos pequeños como roedores o ardillas. Y es así como ha salido también de África en otras ocasiones. Hace unos años atrás hubo un brote en Estados Unidos, y era por ardillas que habían sido entonces comercializadas en Texas, y hubo varios brotes, varios casos secundarios, porque además afectaron perritos que fueron dados en adopción. La vía de contagio histórica era entonces del contacto de la persona con animales contagiados, un contacto estrecho que a veces fue influenciado por la migración de personas, ¿no es cierto?, guerras civiles, cómo la población se va moviendo, ¿no es cierto?, a zonas más aisladas, y también por el hecho de que la pobreza lleva a que en regiones de África se consuman estos animales, entonces mamíferos pequeños que estaban infectados con mpox, y ese fue históricamente el principal mecanismo de contagio. Pero en el actual brote, ¿no es cierto?, desde el año 2022, vemos cómo la vía de transmisión fue distinta, era humano-humano, y este contacto entonces era estrecho, prolongado, podía ser contacto persona a persona a través de gotitas de saliva, pero también un contacto estrecho, y este virus se ha identificado en distintas secreciones, incluyendo entonces la vía sexual, ¿no es cierto?, como uno de los mecanismos de contagio importantes en este brote. Así que pasamos de tener una infección que estaba circunscrita a varios países de África, ¿no es cierto?, África Central inicialmente, a una infección que se disemina por todo el mundo, y se fijan en colores.
tenemos que fue el clado 2B, el que se diseminó en muchos países, incluyendo el nuestro, y ahora estamos teniendo una emergencia del clado 1. Acá están los casos acumulativos, ¿no es cierto? En África se ha mantenido una cierta tranquilidad, excepto este último año, en donde hay un aumento sostenido de casos del clado 1. Si se fijan ahí, Congo y otros países, perdón. En cambio, en el mundo sigue siendo el clado inicial, ¿no es cierto? El clado 2B, el que está causando problemas, sobre todo en países cercanos como Brasil, pero también en Estados Unidos y Europa, ¿ya? En Chile, estos son los casos acumulados que van desde que comenzó el brote, y la verdad que se han descrito más de 1000 casos, pero principalmente fueron diagnosticados al inicio de este problema 2022-2023. Este año son pocos los casos. Esto es lo que está sucediendo este año en la región de la América. En azul está Estados Unidos y en verde está Brasil. Como se fijan, son los dos países principales que están teniendo entonces todavía casos de mpox, pero principalmente o exclusivamente, perdón, del clado 2B, ¿ya? Y aquí está la diferencia entre los clados. En el clado 2B, que está subrayado, el que comienza entonces con estos brotes mundiales, con la afectación de 122 países. En la circulación actual está a bajo nivel, pero todavía entonces sigue circulando en los países, por ejemplo, en la región de la América, y donde el contagio se determinó bastante rápido, ¿no es cierto? Que aquí había un contacto principalmente sexual, exclusivamente casi de hombres, era 98-99% de afectación de hombres, y en especial en hombres que tenían sexo con hombres. Por lo tanto, esto permitió no solo saber cómo era el problema, sino también focalizar la estrategia, ¿no es cierto?, preventiva. La letalidad baja, afortunadamente. El clado que generó la emergencia de este año, o la nueva alerta desde OMS, pertenece entonces a mpox, pero en clado 1, ya que partió de nuevo el aumento de casos en la República Democrática del Congo. La circulación, perdón, aquí me faltó escribir, la circulación actual está en aumento, pero solo en África, ¿ya? Y se cree que entonces el contagio nuevamente vuelve a ser más de la vía histórica, del contacto estrecho con animales, y un contacto que parte quizás desde ahí, pero que está muy intradomiciliario, es decir, se está afectando no solo los hombres, sino que también se están afectando mujeres y niños, ¿ya? Muchos de ellos que se declaran heterosexuales, los adultos, por lo tanto la vida sexual ya no es la más importante, pero sí sigue siendo, ya, porque también ha habido varios casos de mujeres que son trabajadoras sexuales. Por lo tanto, el mecanismo es diferente, la afectación de personas es distinta, y esto está todavía circunscrito a África. Como es un mecanismo diferente, se desconoce en el fondo si esto podría salir desde de ahí, pero obviamente los esfuerzos están en que esto se debe mantener, ¿no es cierto?, la vigilancia y la genotipificación para poder también ir esclareciendo de qué clado pertenece el virus. Y lo otro que ha asustado, ¿no es cierto?, que ha habido gran afectación de niños y una letalidad que es mayor a lo que habíamos visto en el año 2022-2023. Y estos son datos del CDC que muestran, por ejemplo, que desde el 2024 hasta octubre, que publicaron esto hace poquito, habían 13.000 casos, tanto de clado 1 y 2, 6.000, y está bastante miti, ya 6.000 casos solo clado 1, 6.800 solo clado 2, ya poquitos casos, poquitas ciudades o sitios en donde tienen circulación de ambos linajes del virus, ya. Por lo tanto, todavía esto está, es una noticia que está en desarrollo, ya. Para nosotros en la América sigue siendo entonces la vía sexual, clado 2B, nuestro problema, pero no podemos dejar de mirar lo que está pasando en África. En el ordinario de agosto de este año en Chile, describía la situación hasta la semana 30, con más de 1.400 casos entre confirmados y probables, más o menos un tercio fue hospitalizado, 3 fallecieron, que se describían que tenían inmunosupresión y complicaciones secundarias asociadas. Prácticamente la mayoría han sido hombres en ese rango etario, que es, en el fondo, esto es calcado o muy, muy similar a lo que ha sucedido en el resto de los países que yo les mostraba, como Brasil o Estados Unidos, ¿ya? En Chile se determinó que hasta un 25% de los casos tenían un vínculo asociado, es decir, pertenecían a brotes donde ha sido clave estas conductas sexuales, ¿no es cierto?,
y que han sido identificadas y también están nombradas en el ordinario, es decir, conducta de sexo mediante aplicaciones, ¿no es cierto?, de citas, saunas y en otros ámbitos de, por ejemplo, sexo grupales, ¿ya? Por ahora el único circulante, al igual que en América, ¿no es cierto?, es el 2B. Y este año solo han habido 7 casos importados y también son 2B. Esta lámina probablemente resume mucho de lo que sucede con Mpox. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que el contagio puede ser animal-animal o humano-humano, animal-humano o humano-humano, ¿no es cierto?, donde existe un contacto estrecho, pero también puede ser no tan estrecho y ser algo social, y también se ha determinado que puede haber transmisión vertical. La tasa de contagio publicada en distintas partes da cuenta de 1 a 4 a 1 a 8 en hombres que tienen sexo con hombre, es decir, una persona puede contagiar una o a 2 personas promedio, y en otros grupos de riesgo llega a ser solamente una. Es decir, esta enfermedad no es tan contagiosa, afortunadamente, como lo era su pariente, la viruela humana, ¿ya? Puede haber afectación múltiple, ya vamos a ver un poco cómo ingresa el virus y la patogenia que tiene, y acá entonces las presentaciones variadas que puede presentar esta infección. Entonces, el virus ingresa desde entonces vía respiratoria, ¿no es cierto?, a través de mucosas que pueden incluir mucosa faríngea, mucosa anal, ¿no es cierto? Y una vez que el virus ingresa, comienza su replicación principalmente en los ganglios linfáticos, y por eso que una característica de esta enfermedad es entonces que muchos de los pacientes presentan adenopatías al momento del diagnóstico. Vía linfática se disemina esta infección y luego comienza la aparición de síntomas. A comer, Eh, Manuel. hay un, ahí para silenciar. El periodo latente, entonces, pues, en general es de 2 semanas, y después entonces aparecen los síntomas. Muchas veces parte con fiebre, síntomas de pródromo, ¿no es cierto?, inespecífico, y luego el exantema más característico. Yo no me voy a dedicar a hablar mucho del virus, eso es más de la segunda parte. Esta imagen me pareció también muy interesante por cómo es el ciclo replicativo, y solo contarle entonces de que el virus tiene 3 fases de replicación, ¿no es cierto? Una vez que ingresa el virus, comienza la síntesis de su proteína, como es característico, y luego pasa por un periodo de maduración. Por lo tanto, se distinguen que el virus puede estar entonces de una forma extracelular como también en una forma intracelular, ¿ya? Y la respuesta inmune que gatilla, como ahí se ven entonces los dos tipos de partículas, ¿no es cierto? Entonces el virus, perdón, aquí se ensambla, madura, se libera, ¿ya? Y se puede intervenir en estas distintas etapas con opciones terapéuticas que están en desarrollo, principalmente todavía no hay nada tan concreto en ese punto. Y aquí, como les mostraba, entonces, la respuesta inmune es clave, la respuesta inmune innata, la célula presentadora de antígeno que reconocen a este virus, ¿no es cierto? Los macrófagos macrófagos y monocitos son células importantísimas en el control de la infección, y luego entonces las células natural killer, que son las que le eliminan. Por lo tanto, una alteración de la respuesta inmunitaria, sobre todo entonces de este reconocimiento y del manejo de los linfocitos, va a permitir que no se pueda activar después la respuesta humoral, y por lo tanto se desarrolla una enfermedad mucho más grave. Los macrófagos se han determinado entonces como son las claves que incluso pueden servirnos para indicador de infección severa y evaluar también el pronóstico. Al igual que sucede con muchas otras infecciones virales y también con el COVID, si tengo una respuesta inmune exagerada con tormenta de citoquinas, como se ha visto, por supuesto que el pronóstico puede ser mucho peor, y entonces ya no va a ser comandado solo por la replicación viral y destrucción celular, sino que también entonces por el daño ocasionado por la respuesta inmune desatada. Como les contaba, los síntomas iniciales son inespecíficos, fiebre está bastante presente en el inicio del cuadro, pero probablemente la vamos a reconocer, ¿no es cierto?, cuando aparezca en un promedio de 3 a 5 días el exantema. Es un exantema que parte como una mácula, luego se produce una pústula y luego entonces una costra. Uno contagia mientras esté en estas primeras etapas. Cuando ya están todas las lesiones en costra, la persona deja de contagiar, pero si bien pueden haber exantema, entonces que están todas las lesiones en la misma etapa, no siempre es así.
Ahí está marcado, ¿no es cierto?, que el exantema es probablemente una de las cosas más características, puede haber inflamación de mucosas, y las linfadenopatías se describen que están hasta un 90% y debieran ser clave, ¿no es cierto?, para enfrentar a estos pacientes porque nos permiten hacer el diagnóstico diferencial con otras infecciones donde este rasgo no es tan característico. Por supuesto que este brote, ¿no es cierto?, de este mpox fue diferente a lo que estábamos, bueno, a lo que se estaba acostumbrado a ver de los brotes anteriores, ¿no es cierto? Porque inicialmente la viruela mpox era muy similar a la viruela humana, en el sentido que primero la afectación era de cara y después se diseminaba al resto del cuerpo, pero dado que la vía de contagio en este el nuevo brote es sexual, ¿no es cierto? En este brote de 2022-2023 es mucho más frecuente entonces la afectación genital, ¿ok? Que puede ser hasta un 46%. La lesión más característica es la vesicular, pero también están descritas otras, incluyendo el chancro, lo cual nos supone un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, con sífilis. Las lesiones, como les contaba, pueden estar en distintas etapas, y en general no es tan frecuente que existan muchos lugares o sitios afectados, y en general son pocas las lesiones que puede presentar un paciente, es decir, no es tan común como lo veíamos o sea, como se veía en la viruela humana, que una persona se presentara con cientos de lesiones, ¿ya? Dentro del diagnóstico diferencial que debemos pensar, varicela está en primer lugar, herpes simple, molusco contagioso, se me ocurre que también, si esto fuera en niño, podría ser pie, mano, boca, ¿no es cierto?, con lesiones vesiculares que podrían confundirnos, porque este virus también afecta las zonas acrales. Estos trabajos fueron muy interesantes porque fueron los primeros que se comenzaron a publicar cuando este problema se desató, y esto permitió la caracterización rápida de que los pacientes tenían, ¿no es cierto?, muchos factores en común. Por ejemplo, este es una publicación de Inglaterra, ¿no es cierto?, en Londres, donde fueron 54 casos positivos. Estos pacientes acudieron a una clínica sexual en dicha ciudad, eran todos hombres que tenían sexo con hombres, de edad de 40 años en promedio, mayoría de raza blanca. Y es algo que también le pasó al caso que yo les conté inicial, todos desconocían haber estado con alguien positivo, ya porque probablemente muchos de estos contactos suceden en la fase prodrómica, donde todavía no se sabe que están contagiados porque no está el exantema característico. Obviamente un uso inconsistente de preservativo, ¿no es cierto? Un tercio de ellos aproximadamente eran VIH positivo. Aquí se fijan, muchos de ellos presentaron síntomas prodrómicos como fatiga, astenia, fiebre en un 60%. Acá la verdad que más o menos un 50% tenía adenopatías, ¿sí? Aquí 56%, ¿no es cierto? Lesiones múltiples, en este caso se presentaron 89%, y sobre todo, ¿no es cierto?, lesiones genitales, ¿ya? Podía ser lesiones bastante simples, escasas, ¿no es cierto?, como las que se muestran en las fotos. Perdón, y acá solamente se hospitalizó un 3%, es decir, la mayoría de los casos de esta serie fueron bastante asintomáticos, pocas lesiones. Acá también se presentó más tarde, ¿no es cierto?, otra serie de casos también en Londres. Acá la mayoría tenía lesiones mucocutáneas, también eran todos hombres, 56% con lesiones genitales, un 40% perianal. En este caso sí hubo una aparición de fiebre, ya el 60% tuvo síntomas sistémicos previos al exantema, y eso es importante porque no siempre es así, es decir, también está descrito que las personas pueden presentarse con el exantema sin en la fase prodrómica de estos síntomas que incluyen la fiebre. La enopatía también presente en más de la mitad de los casos. En esta serie de pacientes, que fueron casi 200, un 70% VIH, ya que obviamente es algo que uno debe tener en consideración, y un 30% también tenía otra ETS, y esto, ¿no es cierto?, permitió la caracterización, como yo les decía, para después comenzar las estrategias preventivas con la vacuna. En este caso, solo un paciente había viajado a zona endémica, y por lo tanto fue claro que existía una circulación, ¿no es cierto?, establecida, y casi siempre se podía establecer un nexo, pero no siempre, ¿no es cierto?, con otra persona contagiada. Aquí ellos entonces hicieron una comparación de su serie de casos, ¿no es cierto?, 2022, clado 2B ya sabemos, con lo que había sucedido históricamente en el Congo. Ya igual era el mismo mpox, pero si se dan cuenta, por ejemplo, en el número de las lesiones, la mpox históricamente producía más lesiones, ya de lo que se está presentando actualmente,
pero donde había una diferencia muy notoria en donde se presentaban las lesiones, ya no eran en cabeza y extremidades o tronco, sino que ahora se presentaban en zonas como genitales y región perianal. Estos trabajos también son muy ilustrativos de mostrar cómo evolucionan las lesiones. Si se fijan, por ejemplo, en este paciente, al día 16 recién ya están las lesiones en costra, es decir, estas lesiones se demoran harto y van viendo ustedes la evolución desde pápula, probablemente ahí ya están en pápula, ¿no es cierto? Pústula y hasta finalmente costra. Aquí recién deja de contagiar. Y este paciente también fue interesante porque, por ejemplo, el día 17 mantenía 3 sitios comprometidos y estaban asincrónicos, porque en el dorso de mano tenía lesiones más frescas, pero si se fijan ahí en la nariz o en la región del pene, ya tenía lesiones, perdón, costrosas. Y el día 25 estaba recién ya prácticamente todas listas, pero ahí había ya probablemente una complicación, que es algo que también se ve. En esta serie, nuevamente, un 11% presentaron lesiones solitarias, y este es el caso de uno de ellos, que era un paciente VIH positivo, en donde hubo una complicación, ¿no es cierto?, una lesión ulcerada. Si el paciente llega con esta lesión, es muy difícil el diagnóstico, ¿no es cierto? Esto puede ser muchas otras lesiones infecciosas, inclusive, que nos pueden confundir, ¿no es cierto? Incluso leishmania. Y ya al día 46, fíjense que recién está una lesión prácticamente resuelta, pero fue muy difícil de sanar, y eso se da, ¿no es cierto?, por su deterioro inmunológico. La mayoría evolucionó con enfermedad autolimitada, pero imagínense 20 días con este tipo de lesiones, por supuesto que mucho dolor, y ese es uno de los principales motivos de hospitalización. En los niños no está tan caracterizado el problema, es decir, actualmente se sabe que son obviamente tienen mayor riesgo de complicaciones, de que puedan evolucionar incluso a una enfermedad mortal, pero respecto al exantema aparentemente es muy similar a lo descrito también en adultos, ¿ya? Y ahí ven cómo pueden evolucionar con cicatrices que también obviamente pueden ser de afectación del índole, ¿no es cierto?, de la autoestima y la percepción corporal. Pueden tener dolor severo, pueden tener celulitis o otras infecciones de partes blandas. Ahí está descrito abscesos, perforación rectal, proctitis, que la infección sea diseminada con más de 5 sitios anatómicos. Y también han habido casos de encefalitis, que es una de las complicaciones más complejas, porque incluso hay personas que han fallecido por esta complicación. ¿Ya? En este caso, el paciente tenía una infección, una celulitis, y por lo tanto, obviamente, fue necesario hospitalizar para manejo antibiótico, y se describe que fue muy complejo. Respecto al tratamiento, uno podría dividirlo en 2 líneas, antivirales e inmunomoduladores. Estos inmunomoduladores, ¿no es cierto?, pensando que al igual que otras infecciones virales, la respuesta inmune a veces es peor que el mismo virus, ¿no es cierto? Y por lo tanto se ha intentado de distintas formas, pero por ahora todavía son más experiencias que modelos claros de cómo se puede trabajar. Por ejemplo, se ha usado una inmunoglobulina vaccinia, que es una inmunoglobulina que se ha usado históricamente en el manejo de complicaciones secundarias a la vacuna vaccinia, que se ocupa para viruela, y en algunos países se ha utilizado entonces como terapia inmunomoduladora, ¿ya? Por lo tanto, esto todavía está en desarrollo, y los antivirales son probablemente también el foco de atención, buscando, ¿no es cierto?, entonces a la afectación parar el ciclo del virus en alguna de las etapas, ¿no es cierto?, desde su internalización. Esta es un resumen de distintos trabajos, de distintas opciones terapéuticas, en donde tecovirimat es una de las que se ha planteado y que se ha usado en algunos pacientes, está descrito en la literatura, ha sido aprobado por la FDA para el manejo entonces históricamente de viruela bovina y ahora de mpox, ¿ya? Y entonces esta droga alteraría entonces la actividad de una proteína que es codificada por un gen altamente conservado, y es por eso que nos permite ser utilizada en distintos tipos de viruela, y por lo tanto en ese punto afectaría cuando es el ensamblaje del virus. Por lo tanto los virus no se envolverían y por lo tanto se pararía la replicación.
pero desgraciadamente todavía no hay suficiente evidencia que pueda apoyar el uso de estas distintas terapias. Cidofovir también es un antiviral que ha sido utilizado en este brote, pero los que lo han usado saben que es un medicamento que tiene varios problemas, sobre todo por el principal RAM en la afectación renal, por lo tanto eso también limita mucho su uso. Así que en este resumen de evidencia de la OPS, mantenía a los antivirales todavía con muy poca evidencia como para recomendar su uso, y lo que tiene mayor publicación es precisamente el tecovirimat. Ya terminando mi parte, ustedes saben que existe una orientación técnica para el manejo de esta infección, y yo lo tengo dentro entonces de la parte preventiva, porque para poder hacer, pelear esta enfermedad, ¿no es cierto?, poder combatirla, lo primero que tenemos que hacer obviamente como clínicos, ¿no es cierto?, es sospecharla. Tener un alto índice de sospecha para un diagnóstico oportuno, y además educar, ¿no es cierto?, educar a la población, educarnos entre nosotros, los colegas, que probablemente muchos de nosotros nos vamos a haber enfrentado poco a estas situaciones, pero debemos entonces incluir a esta infección dentro de nuestro algoritmo de trabajo, en especial cuando hablamos entonces de infecciones exantemáticas. Acá se define entonces casos sospechosos, ¿no es cierto?, donde tiene el exantema característico con algunos de los síntomas prodrómicos descritos, sobre todo la linfadenopatía que yo les mencionaba. Y aquí la nota en el marco porque, ojo, ¿no es cierto? Primero, una persona puede tener, ya se sabe, mpox y además otra infección de transmisión sexual u otra infección exantemática, por lo tanto, que yo diagnostique una no descarta la otra, y es por eso que cuando yo me enfrento a estos pacientes es tan importante el estudio, ¿ya? Que va a hablar Iván de eso. Que no siempre va a estar en el antecedente, pero obviamente tenemos que irlo a buscar, ¿ya? Yo creo que todos los que nos enfrentamos en exantema, en pediatría quizás la tengo más fácil, pero en general uno cuando se enfrenta a un exantema febril debe abrir el abanico también a otras situaciones, consumo de alimentos, ¿no es cierto? Y entonces viaje o haber recibido viajeros, ¿no es cierto? Y también esto de la presentación atípica, como ya les contaba, hay pacientes que no van a tener el prodromo de fiebre y síntomas generales, hay personas que van a tener solo poquitas lesiones o una única lesión, que estas lesiones pueden partir del área genital y que además entonces pueden presentarse en forma asincrónica, como ya les mostraba, ¿ya? Solamente en el fondo lo confirmamos mediante una PCR, ¿no es cierto? Y esos son los esfuerzos que debemos hacer, y el gobierno o el ministerio en el fondo actualmente promociona de que los laboratorios tengan capacidad diagnóstica de manera que deriven al ISP esta muestra positiva para su posterior genotipificación. Bueno, también están los casos probables donde no se pudo confirmar, ¿no es cierto?, mediante PCR, casos descartados, donde la PCR está negativa y además no se cumple con la definición de caso probable, y los contactos, ¿ya? Contactos que han tenido un contacto físico prolongado con personas confirmadas o probables, y que ellos deben ser manejados diferente en el sentido de que se les debe ofrecer, por ejemplo, vacunación y además una vigilancia hasta 21 días por si aparecen síntomas, ¿ya? El personal de salud obviamente también estamos expuestos, y es probablemente un grupo que está un poco al debe respecto a las medidas preventivas, porque, por ejemplo, la vacunación solo se ha considerado para aquellos que trabajan en el laboratorio y manipulan las muestras, pero hay mucho clínico que puede verse enfrentado a pacientes con este diagnóstico y que quizás debía considerarse también en ellos la vacunación, ¿ya? Hay un grupo de pacientes donde hay un mayor riesgo de que la enfermedad sea grave, y son los niños, inmunosuprimidos y también embarazadas. La prevención claramente, aparte de estas medidas de diagnóstico, viene con las vacunas, ¿no es cierto? Se describen 3 generaciones de vacunas. La primera es la vacuna viruela humana, que se ocupó, ¿no es cierto?, hasta los años 80. La segunda generación es esta vacuna que es de virus vaccinia, que en general está reservada y su uso clínico es muy limitado, y por lo tanto la mayoría de los países enfrentaron esta emergencia sanitaria con la vacuna Jynneos, como fue en nuestro país. También existe otra vacuna que también es similar, ambas son vacunas viva atenuadas. La gracia de esta primera vacuna es que el virus no es replicante, y por lo tanto no se transmite la enfermedad en los pacientes vacunados, ¿ya? Existe un llamado activo del ministerio de vacunarse contra esta enfermedad,
especialmente todavía focalizado en grupos de riesgo, porque como les mostré, esta enfermedad sigue siendo un problema en grupos bastante específicos, por ahora, ¿ya? Por lo tanto, usuarios de PrEP, trabajadores sexuales, pacientes con VIH, ya pacientes que han tenido otra enfermedad de transmisión sexual, hombres que tienen sexo con hombres, son las personas entonces a los que se les está ofreciendo la vacuna de una manera preventiva, ya, preexposición, como también aquellas personas donde se identifica que han tenido un contacto estrecho. ¿Ok? Esta vacuna se comenzó utilizando de dos maneras, una vía intradérmica, donde la dosis es menor, y eso en el fondo genera una mayor reacción al ser administrada, eh, pero permite disminuir la dosis, por lo tanto esta estrategia se usó cuando había poca vacuna, ¿ya? Pero la recomendación de la OMS, de nuestro comité asesor que es CADEI, es que se ocupe en vía subcutánea, y es lo que se está haciendo actualmente, dado que es la vía que se ha investigado más. Son 0,5 ml en 2 dosis separadas de 4 semanas, ¿ya? La idea entonces es que esta vacuna se utilice en forma preventiva como preexposición, y también se puede utilizar como postexposición para evitar enfermar grave. Si se administra en los primeros 4 días después del contacto, es poco probable que te enfermes, y si se administra en las primeras 2 semanas, la posibilidad de enfermar grave disminuye. ¿Ya? En el fondo, sí te puedes enfermar, pero al menos baja la sintomatología. Ya no es tan fácil encontrar información respecto a la vacunación. Yo le pedí, por ejemplo, a la enfermera con la que trabajo que me contara en qué íbamos. La verdad que se sigue vacunando en forma activa. Evidentemente ya no está el interés que apareció en los primeros meses cuando esta emergencia ocurrió. Se está vacunando mucho, ha bajado harto, ¿no es cierto? Pero todavía esta información es de este año, todavía en el fondo se hace un llamado a que la gente acuda a vacunarse a los grupos de riesgo, ¿no es cierto?, en forma preventiva o utilizada en forma post-exposición como les contaba, aquellos contactos, en especial aquellos contactos de riesgo, como son inmunosuprimidos, embarazadas, niños, ¿ya? El problema con los niños es que las vacunas no han sido tan estudiadas en ellos, por lo tanto, si bien se pueden ocupar, hay que tener esta precaución, ¿ya? Nuestro comité asesor de vacunas, que es el CABEI, ellos fueron entonces los que hicieron la recomendación al ministerio de utilizarla en forma de post-exposición y de preexposición. Algo que es bastante admirable como país, porque en muchos de los países que tuvieron caso, incluyendo países europeos, ellos eligieron, ok, vamos a usar la estrategia preexposición y vamos a vacunar a nuestros pacientes que sabemos que se están contagiando, ¿no es cierto?, con este perfil. Y hay otros países que usaron estrategias post-exposición, ¿ya? Aquellos contactos estrechos y aquellos que tienen mayor riesgo de enfermedad grave. Por lo tanto, nosotros utilizamos ambas estrategias para ampliar la cobertura, y la verdad que se demuestra que ha sido exitoso porque paró, ¿no es cierto?, en forma bastante drástica la aparición de casos, ¿ya? Se puede administrar con otras vacunas, se prefiere separar, siempre esto pasa con una vacuna nueva, es mejor separarla a 4 semanas, en especial con las vacunas de COVID, ¿ya? Para poder saber si se presenta un ESAVI, por qué vacuna fue. Y ya para terminar, contarle entonces que estas vacunas llamadas de tercera generación se ocupan entonces como les contaba, en Chile y en otras partes del mundo de manera preventiva o como post-exposición, ya incluyendo entonces niños, adolescentes, y incluso esta vacuna podría ser usada en embarazadas, pero siempre viendo bien riesgo-beneficio. Y en este review sistemático, en general entonces con una dosis ya se consigue una protección aceptable de un 70%, mejor aún cuando se administran 2 dosis, por eso que esa es la recomendación oficial, y entonces también como preexposición se alcanzan valores aceptables a favor de la vacunación, ¿ya? Por lo tanto, esta infección asintomática la debemos incluir en nuestro listado de diagnóstico cuando nos enfrentemos a pacientes con estas características. Afortunadamente es autolimitada, con un bajo nivel de contagio, pero por otro lado, sí puede ser muy dolorosa, no está exenta de complicaciones, y tenemos por ahora limitadas opciones terapéuticas. Por lo tanto, sigue siendo clave esto, ¿no es cierto? Hablar de la enfermedad, hablar de prevención, y las vacunas, que son clave también para el control de este tipo de enfermedades, sabiendo que nunca va a poder ser erradicada porque es una zoonosis. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por su presentación. Bueno, estamos seguros que hay algunos que si tienen algunas preguntas las pueden ir dejando en el chat. La parte de preguntas contestadas por usted la vamos a dejar en la parte final para que demos paso ya a la segunda parte del webinar, que vamos a concentrarnos ahora en la parte de laboratorio, de modo que hagamos como un cruce de información desde la parte clínica, desde la parte laboratorio, a ver si surgen de este tipo de preguntas y las vamos a contestar. Entonces yo ahora voy a hacer la presentación de nuestro segundo expositor. Él es Iván Hurtado Torres, es bioquímico y magíster de bioquímica clínica, jefe de laboratorio clínico del Hospital Metropolitano, es docente del curso de bioquímica clínica de la carrera de pregrado de bioquímica de la Universidad Andrés Bello y además es integrante de la comisión asesora de red de laboratorios de biología molecular del MinSal. Por lo tanto, es la persona idónea si le quieren hacer algunas preguntas de todo el circuito que va desde que llegan las muestras a su laboratorio, a cómo se trata. Y por ello, la charla que él nos va a presentar se titula El laboratorio clínico como apoyo al diagnóstico de la viruela Zika. Así que ahora vamos a dar la presentación. Voy a compartir ahora pantalla. Si pueden ver todos. Bueno, Iván, tú me vas diciendo cuando vaya pasando las diapositivas. Exacto, ya. Muchas gracias. Bueno, efectivamente la idea de esta parte es un poco qué es lo que pasa cuando ya finalmente el médico ve al paciente y posteriormente eh, se sospecha en el fondo de este caso probable de Mpox, ¿ya? Y cómo en el fondo el rol tiene un apoyo diagnóstico, un rol importante en el fondo eh, para diagnosticar finalmente este resultado y posteriormente llevarlo al ISP. Siguiente. Bien, lo primero que hay que tener súper claro es que ante la sospecha por parte del médico de un paciente que pueda tener Mpox, ya sea por lo que habló la doctora Pasalacqua en la presentación anterior, una vez que se genera la sospecha, es el médico tratante el que tiene que hacer la notificación obligatoria, ¿ya? Y esta notificación tiene que ser vía telefónica y vía correo electrónico, ¿ya? Acá hay un protocolo que es elaborado por el Departamento de Epidemiología del MinSal, que es un protocolo de vigilancia epidemiológica y que para efectos de hoy en día, año 2024, se mantiene el mismo protocolo que del año 2022. Por eso le puse el documento de ese año, ya no porque esté desactualizado, sino que porque en el fondo los lineamientos y las directrices se mantienen iguales, ¿ya? Para efectos de lo que es el flujograma, en lo que es vigilancia y laboratorio clínico. Por lo tanto, en este mismo protocolo, en los anexos respectivos, aparecen todos los números telefónicos de la Seremía de Salud de todo Chile y los correos telefónicos. Entonces, el médico sospecha de un caso, debe notificar inmediatamente vía telefónica a la Seremia respectiva y debe llenar el formulario de notificación, que es un poco un flujograma similar cuando tuvimos la epidemia por el COVID, ¿ya? La famosa ENO, ¿ya? Enfermedades de notificación obligatoria. Por lo tanto, posterior a eso, y una vez que se envía vía correo electrónico la ENO a la Seremía de Salud, la Seremía de Salud debe validar los datos entregados por el médico tratante. Eso quiere decir cotejar realmente los datos demográficos, la clínica, los síntomas, la signología que pueda tener el paciente eventualmente, ¿ya? En el intertanto, la Seremía valida los datos,
se debe tomar la muestra al paciente, ¿ya? Una vez realizada la notificación a la Seremi de Salud y enviado el formulario de notificación de viruela del mono, los establecimientos de APS, es decir, atención primaria de salud, los centros de referencia, hospitales de la red, y aquí en el fondo estos hospitales de la red aplicados en el fondo de Arica a Punta Arenas, ya en todos los servicios de salud. Estos pacientes deben ser, o sea, en el servicio público por lo menos está consignado de que cada servicio de salud debe designar un hospital de referencia donde se haga el estudio clínico epidemiológico, donde se tome la muestra y por lo tanto ese laboratorio además deberá derivar esa muestra al ISP en caso de ser positiva. Esto por un tema netamente de optimizar recursos, obviamente, porque hoy en día no tenemos tampoco una cantidad exacerbada de muestras como para que tengamos que tener apoyo de cada uno de los hospitales que conforman una red de salud. Entonces, en el fondo está centralizado en un hospital. En mi caso particular, yo que soy del Hospital Metropolitano del Servicio Oriente, es el Hospital Metropolitano el que canaliza todo eso. Ya por lo tanto, es mi laboratorio el que debe recibir estas muestras y tiene que gestionar el envío al Instituto de Salud Pública, ¿ya? El MinSal define aquellos establecimientos, ya sea por su capacidad diagnóstica, por el que en el fondo tiene que ver con el recurso humano, la infraestructura, etcétera. Define aquellos establecimientos de salud para el diagnóstico local de viruela símica mediante PCR, ¿ya? Pero deben ser previamente autorizados por el ISP. ¿Ya? Y esto es un poco también recordar lo que pasó en la pandemia del COVID, en donde el ISP autorizaba a los laboratorios clínicos a realizar PCR COVID, ¿ya? Y uno tenía que mandarles un detalle de lo que procesaba, dilución de muestras para ver límite de detección y bla, bla, bla. Y finalmente llegaba un certificado que decía se autoriza. Y en el fondo esto es un poco lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, el MinSal define qué laboratorios o qué hospitales deben hacer el procesamiento local y el ISP los autoriza. Una vez que se autoriza, ahí el laboratorio puede empezar a producir, ¿ya? Es importante recalcar que el ISP es el laboratorio nacional de referencia, y en este caso particular de virus respiratorios y exantémicos, ¿ya? El cual realiza tantos estudios de detección y genotipificación mediante estudios de PCR en tiempo real y secuenciación según sea el caso. Ambas son las que recomiendan hoy en día la OMS, ¿ya? Eso por un lado. Siguiente. Bien, una vez que el paciente notificó vía telefónica, vía correo electrónico, se tiene que tomar la muestra del paciente. Las muestras, obviamente, tienen que ser representativos de la lesión. Por lo tanto, lo que el protocolo considera como muestras factibles es hisopados de superficie de la lesión y o del exudado, costras de lesión, ¿ya? O techos de más de una lesión. Las costras de lesión, en general, cuando ya no tenemos la lesión o la vesícula o el exantema, ya es como la última opción. La muestra más importante a tomar es el hisopado de una lesión abierta o de la superficie de una vesícula, porque en el fondo ahí ahí tenemos básicamente el virus replicativo in situ. Los hisopos pueden enviarse ya sea secos, que es la muestra ideal, ¿ya? O en medio de transporte viral sin agentes denaturantes, para muestras que requieren ser transportadas por más de 48 horas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si estamos en Angaroa, obviamente esa muestra va a tener que ir con un medio de transporte universal, porque claramente va a demorar más de 48 horas en que pueda ser derivada al ISP. Ya, por lo tanto, en esos casos el ISP o uno como laboratorio puede recepcionar esa muestra. ¿Ya? Si no es el caso, lo ideal es que sea la muestra seca. ¿Ya? Es decir, sin el medio de transporte. Los raspados de costras, como les había mencionado, solo deben tomarse si la persona no presenta otras lesiones, ya, o sea, es como la última instancia. Y ahí que hay que tener ojo, porque obviamente si ya la persona está con costras y están cayendo estas costras, es porque una persona que ya en el fondo está
recuperándose de esta infección. Recuerden que la doctora habló que esta es una enfermedad autolimitada, entonces hay que tener ojo y ahí ojalá, si es que son lesiones de costra, tomar una buena cantidad para poder asegurar poder obtener algún resultado, porque puede que simplemente no pueda detectar nada, ¿ya? La toma de muestras obviamente debe realizarse por parte de la toma de muestras, si es que depende o no del laboratorio, independiente de eso, tiene que seguir las precauciones estándares, utilizando EPPs como mascarilla quirúrgica, no es necesario que sea una KN95, puede ser una mascarilla quirúrgica solamente, protección ocular, ya sea por antiparras o escudo facial, guantes desechables, obviamente, guante que se usa, guante que se elimina, eso es una práctica de bioseguridad que aplica tanto en una toma de muestra como en el procesamiento de muestras clínicas en un laboratorio, y bate impermeable con mangas o pechera desechable, ¿ya? Se deben recoger muestras de más de una lesión del mismo tipo, por ejemplo, de una vesícula, ¿ya? Y preferiblemente de distintas partes del cuerpo, ¿ya? Y que difieran en apariencia. Esto en el fondo para obtener una muestra que sea realmente bien representativa, ¿ya? Y esto hay que colocarlo dentro de un tubo o frasco estéril único con tapa. E ideal puede ser, por ejemplo, un frasco estéril para orina, tapa rosca, y obviamente asegurarse de que sea bien hermético para evitar cualquier tipo de derrame, en el caso de que sea, por ejemplo, en un caso con medio de transporte universal. ¿Ya? Es importante que las lesiones, por ejemplo, costras y fluidos vesiculares, no se mezclen en un mismo tubo. O sea, si yo voy a tomar una muestra de costra, colocarla en un tubo o en un frasco y en un tubo aparte, en un contenedor primario aparte, colocar, por ejemplo, fluidos vesiculares. ¿Ya? Juntos pero no revueltos, por decirlo de alguna manera. Siguiente, por favor. Bien. Como les había mencionado, bueno, los hisopos deben enviarse preferiblemente secos. Eh, por cada paciente, por cada caso, no enviar más de 2 tubos, porque en realidad no tiene sentido, ¿ya? Y por lo menos en el caso del ISP lo va a rechazar si es que yo le mando 3 o 4 tubos, ¿ya? Nos ha pasado, por eso se los digo, ya, o sea, no más allá de 2. Lo siguiente es importante porque en el fondo es como la preanalítica influye en los resultados. Todos sabemos que en el laboratorio hay ciertos tipos de contenedores o ciertos tipos de toma de muestras que no podemos utilizar porque pueden dar falsos negativos, ¿ya? Entonces, las tórulas para, en el fondo, que vamos a utilizar como toma de muestra de fibra sintética, con ejes de plástico, puede ser dracón, rayón, fibra de poliéster. No usar tórulas de alginato de calcio, algodón o con ejes de madera, puesto que inhiben las pruebas de PCR, ¿ya? Y por lo tanto puedo obtener un falso negativo, ¿ya? Entonces, súper importante ahí, también hay importante una comunicación con el servicio clínico, o sea, si vamos a adquirir un insumo, es importante que el laboratorio dé cuáles son las especificaciones técnicas de ese insumo de toma de muestra, por si eventualmente puede tener ciertos componentes que no puedan inhibir en el proceso analítico. Y por lo tanto, después eso tiene un impacto en el resultado y después en la vigilancia epidemiológica. El transporte al laboratorio se realiza en cadena de frío, 2 a 8 grados, y asegurando el triple embalaje por temas de bioseguridad, y que es lo que en el fondo norma el ISP, de que toda muestra que sea enviada siempre tiene que cumplir con un triple embalaje. Entonces, un contenedor primario, que en este caso sería el tubo o el frasco, luego eso en una bolsa o en un contenedor secundario, y luego eso en otro contenedor que se ha transportado por el auxiliar, por el TENS, etcétera, o por quien sea designado. La muestra, una vez que llega al laboratorio, ya el personal técnico del laboratorio tiene que proceder de la misma forma como cualquier muestra clínica. O sea, que primero no venga, si es que viene con medio de transporte, que no venga derramado, cotejar los datos demográficos que aparece en el contenedor primario con lo que aparece en la orden. Normalmente lo que uno pide es que como el médico tiene que mandar una copia del formulario de notificación vía correo electrónico,
se pide que mande una copia, entonces nosotros cotejamos los datos de esa copia del paciente con los datos que aparecen en el tubo primario o en el frasco primario. Es importante ahí que también el médico llene de forma bien completa el formulario, porque para el profesional del laboratorio, tecnólogo médico o bioquímico, que en el fondo va a llevar a cabo el proceso analítico, es súper importante saber, eh, por ejemplo, no sé, pues, hace cuántos días que está con, si es una costra o no, hace cuántos días pasó, tuvo el contacto, cuáles son los datos del médico, del servicio clínico, porque en el fondo eso va a permitir que ante un cierto resultado el profesional pueda notificar oportunamente, ¿ya? Al igual como ocurría con el COVID, las muestras se ingresan en la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, que después genera un ID en particular, ¿ya? Ojo que en algún momento se solicitó, fue una instrucción, de hecho, si no me equivoco, por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de que los sistemas informáticos debieran integrarse, inclusive sin costo, debieran integrarse, tenían que integrarse en la época de la pandemia con la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, ya para tener una trazabilidad, ¿ya? Acá un poco es lo mismo, ¿ya? Entonces llega la muestra, y por lo menos en nuestro caso particular estaba integrado, nuestro sistema informático está integrado con la plataforma y por lo tanto muestra que se recepciona, se crea en la plataforma, se recepciona en la plataforma y ya comenzamos con la trazabilidad. ¿Ya? Bien, una vez que pasamos la etapa ya de la preanalítica, pasamos en el fondo a lo que hace ya posteriormente el profesional del laboratorio. Eh, la doctora, bueno, ya habló un poco respecto de lo que ocurre dentro del virus. El virus Mpox es un virus de doble hebra, de DNA, es un virus de DNA, doble hebra que está en el fondo encapsulado y por lo tanto lo que nosotros vamos a pesquisar en el laboratorio es justamente la presencia de material genético del virus. Obviamente, en el mercado, uno no solamente puede encontrar kits comerciales que evalúen la presencia de ácidos nucleicos, sino que también podemos encontrar test rápidos o no, que me permitan detectar, por ejemplo, la presencia de anticuerpos o la presencia de un antígeno o proteína de la cápsula del virus. Esto también va a depender de qué es lo que yo quiero pesquisar. ¿Ya? O sea, obviamente si yo quiero evaluar inmunidad o respuesta inmune, voy a evaluar IgM e IgG. O si quiero ver si hubo una respuesta posterior a la vacuna. Si quiero evaluar una infección viral activa, evaluar anticuerpos, no sé si será lo más idóneo, ¿ya? Entonces ahí empezamos, bueno, a ver proteínas del virus, material genético del virus, y ahí también vamos a tener que ir viendo cuál es el ensayo que tenga mejor desempeño, mejor sensibilidad analítica. Todos sabemos que los test rápidos, claro, son de bajo costo, facilísimos de implementar, requieren una cantidad mínima de sangre, que puede ser inclusive sangre capilar, pero la sensibilidad analítica no se compara con inmunoensayos o con técnicas de biología molecular. Por lo tanto, hay que tener claro cuáles son las limitancias de los distintos kits comerciales que yo puedo encontrar en el mercado. En los laboratorios clínicos del país, y para estos efectos, que es la detección de Mpox, la mayoría tiene implementado técnicas de biología molecular, ¿ya? Y en ese sentido no es difícil de implementar porque en general estos laboratorios ya cuentan con un laboratorio de biología molecular, porque hacen virus respiratorios, para el de meningitis y encefalitis, entonces en realidad ya el personal está capacitado, ya está la infraestructura, ya está el equipamiento, ya está el flujo de trabajo, o sea, ya está estandarizada la forma en cómo trabaja el equipo de profesionales con sus EPP y todo, por lo tanto, no es difícil implementar la detección de monkeypox en estos laboratorios que ya en el fondo están estandarizados. Como todos sabemos, la secuenciación o los estudios de secuenciación sirven más para genotipificar,
el virus, también para confirmar, pero sobre todo para genotipificar, ver qué linaje tiene, y la secuenciación también requiere un ojo mucho más entrenado. No todos los laboratorios cuentan con secuenciación, para qué hablar de los servicios públicos, ¿ya? Es una técnica que además es mucho más difícil de implementar y también es más costosa. Obviamente el laboratorio del ISP, por ser un laboratorio de referencia, cuenta con secuenciación y por eso también uno tiene que mandar la muestra al ISP, ¿ya? Dentro de los kits comerciales que uno puede encontrar en el mercado, bueno, hay varios. En lo que respecta a kits de amplificación, hay algunos, por ejemplo, Novaplex o el BioSpirit de BioExen, el cual tienen sensibilidades que pueden ser desde el 94, 95%, un 100%, lo cual es bastante bueno, especificidad del 100%, entonces no vamos a encontrar amplificación de material genético en muestras que no sea Mpox, y eso es súper importante, por justamente lo que hablaba la doctora también en la presentación anterior, que pueden haber coinfecciones, ya con virus del género de familia que puedan ser genéticamente similares. Entonces, súper importante ahí la especificidad diagnóstica del test, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, las consideraciones analíticas que hay que tener al procesamiento, en el fondo son consideraciones analíticas que uno debe tener en un laboratorio de biología molecular, eh, independiente del tipo de muestra. O sea, partamos de la base de que toda muestra clínica es potencialmente infecciosa, por lo tanto, las precauciones estándares y el uso de PP por temas de bioseguridad podrían variar de un caso a otro, que sea mascarilla o no, dependiendo si obviamente se generan aerosoles o gotitas, pero el uso de guantes, de pechera, uniforme clínico, mantener áreas cerradas, eso en el fondo es universal, ¿ya? La preparación de las muestras previo a la extracción del material genético debe realizarse en un gabinete de bioseguridad clase 2 a 2, mantenciones check al día, aunque parezca absurdo o como obvio decirlo, es importante tenerlo siempre en consideración, ¿ya? El proceso de extracción, idealmente, ojalá realizarse en plataformas automatizadas, porque eso disminuye obviamente el error humano, y además que muchas veces podemos tener muestras que de repente, no sé, sea poca la muestra o con una carga o que tengan una carga viral no muy alta, entonces ahí las plataformas automatizadas están diseñadas para poder tener un gran rendimiento, obtener un eluido con un alto nivel de pureza, eh, y en muchos laboratorios clínicos que ya llevan tiempo realizando técnicas de biología molecular, en general ya tienen extractores automatizados. Entonces, siempre priorizar el uso de plataformas automatizadas por sobre la extracción manual, ¿ya? Aunque tengamos un personal altamente capacitado, ¿ya? Y obviamente porque las técnicas automatizadas acortan los tiempos de respuesta. Y en estos casos, en donde tenemos a un paciente aislado, ya sea en una residencia sanitaria o en domicilio, es importante tener un resultado a la brevedad posible para que también podamos o levantar el aislamiento o que el médico pueda seguir después ya una conducta en cuanto al tratamiento. Para el proceso de detección y amplificación es importante que el termociclador, obvio, cuente con los filtros requeridos por parte del kit de amplificación. No es llegar y decir, ya voy a comprar un kit y listo. O sea, primero tengo que asegurarme de que puedo implementar ese kit en mi laboratorio con los termocicladores que yo tengo instalados, ¿ya? Y para eso referirse al inserto o consultar con el especialista de venta respectivo de cada proveedor. Obviamente, contar con controles positivos y negativos y asegurarse de que el control negativo no amplifique nada, que el control positivo amplifique, evitar contaminaciones, evitar, en el fondo, poder validar la corrida analítica. Idealmente, que el kit utilice algún control interno que permita controlar varias etapas del proceso. Ya hay algunos, por ejemplo, como la RNA-SAP, que sirven como un control de carga, si carga uno la muestra, que sirven como un control de extracción, de la retrotranscripción, de la amplificación. Entonces, me permite determinar a mí dónde se generó el problema. En el caso de que yo
quizás no tengo un resultado esperado, o si un resultado no me parece al ojo del profesional, saber quizás dónde se genera el problema y a partir de ahí repetir. Es importante contar con personal profesional capacitado. Ya si bien es cierto, hoy en día tenemos software de interpretación, siempre importante contar con el ojo del profesional, ver las curvas de amplificación, ver el valor de los CT, ver cómo es la curva. Ya todos sabemos que no es llegar y así, veo que algo subió, listo. No, o sea, las curvas también tienen una forma en particular y es súper importante que el profesional esté capacitado en ese sentido. Y finalmente, aunque también parezca súper obvio, es súper importante la desinfección de las áreas de trabajo. Sobre todo si pensamos que en un laboratorio en la detección del mpox no es lo único que hace un laboratorio de biología molecular. De hecho, hoy en día casi ni siquiera llegan muestras, afortunadamente. Ya hay laboratorios que en campaña de invierno están full produciendo y están con virus respiratorios, pero a más no dar. Panel de meningitis, encefalitis, gastrointestinales, ETS. Entonces, la desinfección de las áreas de trabajo, de los gabinetes de bioseguridad, de las cabinas de PCR, si es que tengo que hacer la carga del templado de forma manual, es importante poder desinfectarlas adecuadamente y evitar entonces contaminación cruzada. Y para eso tenemos, bueno, etanol al 70, descontaminantes de DNA, RNA que los podemos comprar por separado. O hay algunos proveedores que te entregan descontaminantes de DNA, RNA como en 2x1, en un solo formato. ¿Ya? Por lo tanto, siguiendo estas consideraciones analíticas, uno asegura en el fondo un resultado íntegro, confiable y que por lo tanto tenga utilidad clínica para el médico. Bien, ya en el proceso de la etapa post-analítica, es decir, cuando yo ya terminé el proceso de detección y amplificación y ya tengo un resultado, es importante lo siguiente. El resultado, ya sea negativo o positivo, debe ser registrado en la Plataforma Nacional Toma de Muestras. Nuevamente, por lo mismo, para la trazabilidad. Y es importante que una vez que el resultado esté, el profesional notifique al servicio clínico. Y ahí es importante, bueno, la comunicación con el servicio clínico, si es el profesional el que notifica al paciente directamente, porque en la E no aparece cuál es el contacto del paciente, o si es el servicio clínico el que va a realizar la notificación, pero es importante notificar, ¿ya? Para que así el equipo médico pueda tomar las medidas dependiendo del resultado. En caso de ser negativo el resultado, no es necesario mandar la muestra al ISP. La muestra que se envía al ISP es un resultado positivo y tiene que cumplir ciertos criterios. Primero, que cumpla la definición de caso sospechoso probable establecida, ¿ya? Porque si no, entonces, ¿para qué hago una ENO? ¿Ya? O sea, el caso además tiene que haber sido notificado y registrado en el formulario electrónico por parte de Epidemiología Seremi de Salud a Epidemiología del MinSal. Entonces el flujo es que el paciente, o sea, el médico cree que el paciente es sospechoso probable de tener mpox, notifica a la Seremía de Salud y la Seremía de Salud, como yo les había comentado, verifica los datos, en el intertanto se toma la muestra. Una vez que la Seremi valida la información entregada por el médico, ¿ya? Datos demográficos, etcétera, la Seremía de Salud tiene que notificar y registrar lo anterior a Epidemiología del MinSal. Y Epidemiología del MinSal, a su vez, tiene una conversación, tiene un flujo de trabajo ya de notificación con el ISP. Por lo tanto, el ISP sabe cuáles son aquellos casos probables. Entonces, no es llegar y mandar la muestra, porque si no, me la van a rechazar. Entonces, ahí también es importante que el laboratorio tenga una comunicación con el servicio clínico, con el médico, de que realmente la notificación se hizo, ¿ya? Y que la Seremía ya hizo el registro respectivo, porque de lo contrario, el ISP no se va a dar por enterado y nos va a rechazar las muestras. Así de simple. Y para el envío de muestra al ISP, todos sabemos que hay una plataforma de formularios, dependiendo de lo que yo requiero. Hay un set de formularios en el ISP que yo puedo llenar de manera digital.
y o enviar también en físico junto con la muestra a la unidad de gestión de muestras del ISP. Los hisopos al ISP, el ISP es bien estricto en ese sentido, solamente, como les había mencionado, recibe aquellos que sean secos idealmente. El transporte también tiene que ser en cadena de frío, al igual como cuando le llega uno al laboratorio de forma local y asegurando el triple embalaje. ¿Ya? No enviar más de 2 frascos o más de 2 tubos por paciente, porque de lo contrario el ISP las rechaza, ya sea notificando al hospital o al laboratorio. A mí en lo personal me ha llegado un correo del ISP diciendo hay más de una muestra, se va a eliminar. Y uno tiene que autorizar vía correo electrónico que se elimine esa muestra porque ya hay una que está en procesamiento y con resultado. Lo mismo pasa, y ahí también de repente escapa un poco a la labor del laboratorio, pero puede pasar también que de repente el médico o el hospital de base o que atendió primero al paciente manda la muestra y resulta de que después lo derivan a otro hospital, uno no se entera que ya ha sido notificado a la Seremi y al ISP, uno le vuelve a tomar la muestra y la envía. También el ISP informa, este paciente ya tiene una muestra aquí en procesamiento, ya tiene un resultado, por lo tanto se va a eliminar la muestra. ¿Ya? Entonces, ahí es importante también afinar el flujo de trabajo. Y acá, en esta, hacia el lado derecho, ustedes pueden ver cuál es el formulario general de envío de muestras clínicas para análisis virológico, ya que específicamente es el formulario versión número 5, y ahí donde dice antecedentes clínicos y epidemiológicos del paciente, en otros hay que especificar que es viruela símica, ya porque este en el fondo se utiliza para análisis virológicos en general. Siguiente. Bueno, y ya para terminar, el rol del laboratorio es súper importante porque en el fondo la muestra que nosotros le vamos a mandar al ISP tenemos que asegurarnos que sea una muestra también íntegra, o sea, también por algo nosotros la procesamos, porque también consideramos que cumple con ciertos criterios preanalíticos, analíticos y postanalíticos como para validar ese resultado, ingresar a la Plataforma Nacional Toma de Muestras, por lo tanto, es importante la calidad de muestra que yo envío al ISP. El ISP toma esa muestra, la procesa y en general, yo creo que me atrevería a decir que casi en el 100% de los casos, ese resultado termina siendo positivo igual, al igual como uno lo informó. Ya, el valor agregado acá es que como el ISP tiene secuenciación, acá hacen estudios de genotipificación. ¿Ya? Entonces, al igual como lo había comentado la doctora Pasala con la presentación anterior, acá, por ejemplo, hay una imagen que muestra datos más que nada de noviembre del 2022 a mayo del 2023, ¿ya? En donde se puede ver, bueno, yo aquí no lo coloqué, pero todas estas muestras, el 100% correspondían al clado 2B, es decir, el que generó el brote del 2022. ¿Ya? Lo cual eso en el fondo tiene también un sentido, o sea, permite hacer estudios epidemiológicos. Y no tan solo eso, sino que además dentro del clado 2B, el SP también puede ir diferenciando el linaje del virus. En el fondo, si es una variante que viene, por ejemplo, la B1.6, que viene del Perú, o la B.1 que también se ha visto en Brasil. Entonces eso también es súper importante, porque hoy en día en un mundo tan conectado, con viajes por acá, viajes por allá, podemos ir teniendo distintos tipos de linajes que nos pueden ir permitiendo determinar de dónde provienen o cuál es el mayor porcentaje de linajes que se están presentando acá en Chile. Entonces, el ISP ahí también juega un rol importante en la caracterización del virus desde el punto de vista genético y poder, junto con estos resultados en el fondo, hacer los estudios epidemiológicos al final. Entonces, eh, un poco ya como también resumiendo ambas presentaciones, acá en el fondo vemos como desde la atención clínica del paciente, ya desde la pesquisa, desde la sospecha, y en el fondo todo, cómo se van activando los distintos tipos de flujos de forma interna, algunos que uno como laboratorio no ve, y lo que también le compete al laboratorio hacia el final del proceso, que es cuando después de todo esto, después de todo este brote,
Después de todos estos casos probables, obtenemos resultados ya mucho más hilando fino, en donde podemos tomar en el fondo, o sea, tener resultados epidemiológicos que tienen en el fondo un impacto y tienen un significado importante para medidas de la salud pública, ¿ya? Así que por lo menos eso es en lo que respecta a mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Iván. ¿Se escucha lo que estoy hablando? ¿Sí? Sí. Sí, a ver. Ya, voy a dar un breve mensaje sobre con nosotros como Alateia. Bueno, nosotros como Alateia tenemos y ponemos a disposición de ustedes, representamos a la marca BioExen, que es un kit de PCR real time que justamente detecta el virus monkeypox. Está validado, tiene certificación CIBD y está validado por los tipos de muestras de hisopados de lesiones cutáneas y muestras de hisopos de vías respiratorias, así que pueden ponerse en contacto con nosotros. Es un formato de un kit de 25 para 25 reacciones. Y también, como había dicho el caso de la doctora, y para hacer un diagnóstico diferencial, tenemos un kit que está proporcionado para úlceras genitales. Esto es de la marca Sigin, que es lo importante, que puedes detectar simultáneamente 7 patógenos en una reacción de real time para hacer este diagnóstico diferencial. Y acá les muestro los virus, entre ellos está citomegalovirus, varicela, posee un control interno y está capacitado para el tipo de muestra de swab genital, orina y citología basal. Le damos los agradecimientos a esta presentación a la doctora Estefanía Hidalgo y al doctor Juan Hurtado. Para terminar, bueno, lo dejamos este tiempo para preguntas. Si tienen algunas preguntas en el chat, nos pueden hacer llegar o algunas preguntas que nos quieran dar ahora para que ambos puedan responderlas. Para la doctora Pasalacqua, si nos puede dar un breve resumen de la vacunación subcutánea en niños y desde qué edad. Gracias. Sí, la verdad que está descrito, hay países que lo han hecho, pero es una administración en el fondo como muy definida a grupos de riesgo, porque la verdad que la vacuna fue principalmente aprobada, y al menos acá en Chile está aprobada para mayores de 18 años, pero se ha ocupado en especial ahora durante este brote en niños más pequeños, sobre todo en la administración subcutánea, que es la dosis descrita de 0,5 ml y dividida en 4 semanas. Es decir, el esquema descrito es de 0,5 ml y las dos dosis separadas de 4 semanas. Y la verdad que si uno empieza a buscar, sale como menores de 18 años con alto riesgo, se puede usar esta estrategia, pero la verdad que está descrita en forma extraoficial, ¿ya? Pero sí, si uno busca en la revisión, ha sido utilizada en población pediátrica, pero la verdad que todavía no se considera como para utilizar en forma a gran escala aún por la falta de evidencia. Muchas gracias. Bueno, acá nos llega otra pregunta que nos dice, ante la sospecha de transmisión vertical de monkeypox sin lesiones evidentes, ¿cuál muestras serían las más adecuadas de analizar, entendiendo que no hay nada validado al respecto? Esta pregunta va para la doctora Pasalacqua o para Iván. ¿Quién quiere responder? No sé si han habido casos, me imagino acá en Chile yo no leí de qué tipo de muestra, probablemente las muestras que uno toma, ¿no es cierto? Que podría ser quizá cuando uno tiene transmisión vertical, estudia desde la placenta a líquido amniótico y después eventualmente al recién nacido, pero no leí qué tipo de muestras se podrían haber utilizado. Entiendo de que esos casos fueron descritos en madres que tenían la infección y que los bebés en el fondo se asumió que estaban infectados, pero no leí el detalle de cómo se estudiaron aquellos niños. Me imagino que puede haber sido desde secreciones, ¿no es cierto?, habituales como secreciones respiratorias, ¿no es cierto?, para la identificación, pero no sé si puntualmente qué muestras tomaron. Claro. Ahora, bueno, respecto también de lo que preguntan ahí, el kit de detección de Mpox está validado para equipos FX96. Sí, está validado para los FX96, que están como ampliamente distribuidos en el laboratorio.
también para los Quan Studios, si no me equivoco, que son los de Thermo Fisher, pero de todas maneras, ante la duda, siempre en el inserto te dice con qué termocicladores tú eventualmente podrías eh, poder, si, es con los, si tienes los filtros obviamente, si es que ese kit te sirve para poder implementarlo en el laboratorio. El Quan Studio siento Exacto. que sí, creo que sí. Bueno, y nosotros como especialistas de Alateia, obviamente vamos hacia los CFX de Biorrat. Ahí, en cualquier, obviamente, otro termociclador, siempre van a recibir nuestro acompañamiento por si tienen algunas dudas para su detección. ¿El kit de Monkeypox tiene presentación liofilizada? No, no tiene presentación en liofilizada. Tengo otra pregunta, es sobre, bueno, en Chile hubo un grave brote de varicela que afectó en niños. Si alguna, ¿cómo fue la mejor forma como de hacer esta diferenciación entre cuando estaba el brote de varicela y cuando estaba el brote de monkeypox? Bueno, para complementar, como me quedé con la duda, hice una búsqueda rápida y 4 meses de edad ha sido la menor edad en que se ha administrado la vacuna Jynneos, por si acá, para la persona que preguntaba. Y siempre, en el fondo, eso fue de excepción, en general se recomienda, obviamente, caso a caso, y siempre los 0,5 como había mencionado. Respecto al diagnóstico diferencial, bueno, ambas parten en la presentación clásica, ¿no es cierto? Entendiendo que en niños el contagio no sea obviamente como se ha visto en los adultos. El, el inicio del exantema sería también en ambas de cara hacia el cuerpo, aunque se describe en varicela siempre muy clásico, ¿no es cierto? Las lesiones en cuero cabelludo, que acá no son tan frecuentes. Y en varicela, típicamente, uno tiene las lesiones en distintas etapas de presentación, ¿no es cierto? Entonces puedo tener máculas, pápulas, vesículas, costras, y al momento del diagnóstico voy a tener todas esas lesiones. En cambio, en POX, en general, todas las lesiones en un mismo estadio, pero desgraciadamente también están estas presentaciones asincrónicas, como mostraba, donde podrían haber distintas etapas. Por lo tanto, cuando queda la duda, yo creo que es la PCR la que nos va a poder confirmar una, descartar la otra, o incluso tener, ¿no es cierto?, ambas en un mismo momento. En niños siempre nos apoyamos mucho en la epidemiología. Si un niño está infectado, es síntoma de un problema en la casa habitualmente. Por lo tanto, eso también va a ser súper importante. Si tengo un niño con sospecha de alguna de estas dos enfermedades, ¿qué está pasando en la casa? Así que siempre ese es el consejo. Ambas son contagiosas, varicela es más contagiosa, se ha definido así, y por lo tanto yo también iría a ver qué pasa con el entorno familiar, ¿no es cierto? Y sí, la PCR yo creo que va a terminar siendo el mayor aliado, porque además el enfrentamiento obviamente va a ser muy distinto, ¿no es cierto? Podemos hacer una estrategia de vacunación para ambas, pero obviamente con vacunas diferentes. Muchas gracias. Bueno, creo que no quedan más preguntas, así que les doy las gracias a ambos y bueno, a todos los asistentes por estar acá conectados a esta hora al webinar de Alateia. Les comento que siempre se pueden conectar a nuestra página web, alateia.cl, y si tienen alguna duda sobre cómo adquirir estos kits, ya sea de precio, presentaciones, etcétera, nos pueden hacer llegar un correo a ventas@alateia.cl. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Pasalacqua, a Iván por sus presentaciones y esperamos, bueno, verlos en próximos webinar. Les dejo de antemano diciendo que vamos a preparar un webinar de ITS, así que desde ya quedan todos invitados. Así que ya se viene un próximo webinar. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.